Christopher Gallegos. Bueno, dejo momentáneamente el tema seguridad. Hablemos de los temas económicos, hablemos de los temas agropecuarios. Le quiero agradecer la gentileza, la generosidad a Rodrigo Gómez de la Torre, que está conectado con nosotros, querido amigo, empresario, presidente, sigue siendo presidente de la Cámara de Agricultura para no cometer el error. Rodrigo, bienvenido, buenas noches. Estimado Fabricio, la presidencia de la Cámara de Agricultura hace un tiempo atrás. Ya. Y quiero robarte un segundo porque tú has mencionado algo que es muy delicado, el tema seguridad. Precisamente hace una semana atrás, no este fin de semana, sino el anterior, saqué un editorial al respecto. Porque este tema de que quién se hace cargo del tema, quién se hace cargo del muerto, hablar en criollo, es que todo el mundo quiere lavarse las manos, pero los municipios tienen competencias en seguridad y unos cobran tasa de seguridad. La policía tiene competencias en seguridad y aunque al ECU 911 se le considere un call center por algunas personas, el ECU 911 tiene un sistema de información y cámaras que si es que estos tres actores, en vez de creer que cada uno es el más, trabajaran de manera mancomunada, pensando en los ciudadanos y no pensando en las vanidades individuales, probablemente pudiéramos hacer una gran labor. Los municipios podrían estar aportando con cámaras que se activan con el sistema del ECU 911 y se compagina con el sistema de identificación facial que tiene la policía. Se podría hacer un trabajo mancomunado espectacular si es que las vanidades estarían por debajo de los intereses nacionales y no los particulares. La seguridad es fundamental para que este Estado que está con problemas, llámese Estado fallido o sociedad fallida, pueda desarrollarse y atraer inversión, porque no nos olvidemos que la confianza es el principal imán de la inversión, no ninguna ley buena o mala que tengamos. Oiga, Rodrigo, que me haya ido por lo que no querías dejar. No, me parece interesante porque me permite además, para no salirme del todo del tema seguridad, el sector agrícola, el sector ganadero también enfrenta dificultades con los temas de seguridad. ¿Cómo está precisamente ese tema en el campo, en la ruralidad, en las zonas agrícolas y ganaderas del país, Rodrigo? A ver, Fabricio, si estamos hablando de Ibarra, que estaba en un cajero automático y que la policía no llegó sino X minutos más tarde, X pueden ser 10 o 15. En el sector rural, solamente hasta que se enteren pasan ese tiempo y hasta que lleguen pasa una hora. O sea, el tema de abigeato es espantoso, el tema de inseguridad es pavoroso y muchos de los temas que las estadísticas usualmente miden, en el caso de la ruralidad ni siquiera se miden, porque la gente que perdió su vaca, que perdió su chanchito, que le robaron la casa y se les llevaron una televisión que estaba en la tercera cuota de pago, probablemente ni siquiera sale a hacer la denuncia, porque la realidad de la ruralidad es muy distinta y en esto sí creo que es algo que hay que aterrizar a la vida real. Y ahí, por ejemplo, no el anterior, sino el anterior del anterior, cuando eliminó las escuelas unidocentes, creyendo que con las del milenio todo funcionaba, nos generó un problema mayor por la deserción estudiantil que hubo, por los tiempos que les toma a los niños llegar a las escuelas. Yo creo que hay que entender la ruralidad de una dinámica distinta a cómo se entiende la urbe, y ya que estamos los dos en Quito, pensar en la Amazonas y Eloy Alfaro, o la Amazonas y Naciones Unidas, zonas de las Naciones Unidas particularmente de alto riesgo, en donde la policía llega cuando ya el hecho está consumado y el delincuente a buen recaudo fuera del sector. Correcto, Rodrigo, correcto. Y mire usted que presenté al inicio de este espacio a la audiencia este video de, no sé si usted pudo ver, de este robo esta madrugada a las 3:41 de la madrugada con una camioneta en la 6 de diciembre Irlanda. 6 de diciembre e Irlanda, junto al Colegio Benalcázar. Una camioneta ahí que le pusieron retro para tumbar la puerta del local de celulares y en 2 minutos vaciar la tienda. Frente a una de las estaciones de la Ecovía, sí. O sea, en donde más cámaras probablemente no puede haber, porque creo que se cruzarían la información. Claro. Pero tenemos claramente como
y he visto el video y es pavoroso. Porque vemos que es el policía el que paga a los sicarios para matar a su esposa y a su hija al final del día, lo cual ya es una deshumanización de la misma sociedad. O sea, comparto plenamente tu preocupación, no sé cómo calificarlo, pero este no es un tema de que quién está en la presidente o no presidente, este es un tema estructural de sociedad más que de un gobierno u otro. Correcto, Rodrigo. Gracias por estos comentarios sobre el tema seguridad. Hablemos ahora de su actividad. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo le cayó esa declaración del presidente de la República formulada en el contexto de su visita a la República Oriental del Uruguay, cuando hablaba justamente de que Ecuador, de que las economías de Ecuador y Uruguay pueden ser complementarias, que nosotros podemos vender a los uruguayos cosas que ellos no tienen, y que los uruguayos nos pueden vender a nosotros, y ahí se manda pues lácteos y carne. Y por ejemplo, Paul Olsen, entiendo que él es hermano del ministro de Turismo, de Nils Olsen, primo. Tío. Ah, tío. Paul Olsen es el tío de Nils Olsen. Bueno, Paul, que es ganadero, campesino, acuacultor y agricultor, así dice su cuenta Twitter, publicó lo siguiente: las declaraciones realizadas por el presidente anunciando su intención de importar leche y carne de Uruguay, espero sea un exabrupto por falta de conocimiento. Merece una aclaratoria, caso contrario, se está jugando con fuego y despertando a León. La ex canciller de la República, María Isabel Salvador, también comentó este tema y dice: exabrupto, grave. Un presidente no puede darse el lujo de un exabrupto en una visita oficial a otro país. Es necesario preparar entrevistas e intervenciones. Creo que en realidad va por el desconocimiento absoluto de la realidad. Rodrigo, ¿cómo le cayó a usted esa declaración del presidente? A ver, yo tengo que analizar esta declaración de dos lados y voy a tener que dividirme en dos. No voy a repartir átomos como hacía el anterior, porque eso sí es pavoroso. Pero creo que hay dos aristas para verlo. Obviamente, en la declaración, en el término político, como dos presidentes que están hablando en el marco de un acuerdo bilateral, pues es un tema, sí, que probablemente haya un desconocimiento, pero está tratando de ensalzar, digamos así, al presidente uruguayo en sus dos productos de mayor producción. Y yo lo he visto en ese tenor. Porque por el otro lado, tengo que analizar el ámbito técnico. Y en el ámbito técnico, en el año 2004, o sea, nos olvidamos de los dos últimos presidentes, lo cual siempre es agradable. Nos olvidamos de los últimos dos. En el 2004, el Ecuador ingresó a ser parte del Mercosur, en donde Uruguay y Argentina, países que ha visitado el presidente estos días, son parte integral. Y ambos dos países son también grandes productores de lácteos y cárnicos, exportadores mundiales, y no podemos olvidarnos de Brasil, que está un poco más al norte. Paraguay, que es un país, más bien es un continente dormido o que no le vemos, también es un gran exportador. Pero ahí se suscribieron los acuerdos y tenemos ya completado los periodos de desgravaciones y tenemos ya cupos y tasas y temas completamente claros. Y vemos que el Ecuador, en el total de los lácteos importados, en el año 2020, que es la última estadística que nos entrega el Ministerio de Agricultura, hablamos de 1.32% en relación a la producción nacional. O sea, es que haya subido al 1.5%. Y en el caso de cárnicos particularmente es del 0.6%. Algo sí ha subido, creo que subió al 1%. No hemos llegado a completar ni siquiera los contingentes que estaban considerados en los acuerdos comerciales de esa época, que están vigentes, por cierto, y que si nos acordamos la famosa pirámide de Kelsen, que nos hace referencia al famoso artículo 425 de una constitución que hay que respetarla y que personalmente no me agrada, precisamente nos dice la constitución, acuerdos comerciales, leyes orgánicas, leyes ordinarias y sigue para abajo. Entonces, como digo, realmente no veo que haya una importación o que vaya a haber una importación en el corto o mediano plazo.
algo de cárnicos está mejorando en la importación, pero también yo creo que hay algo que reconocer. El sector lácteo ha mejorado en algunos aspectos y la crisis de la pandemia permitió inclusive hacer exportaciones pequeñas, pero ya exportaciones a mercados diferenciados muy exigentes. Por otro lado, el sector cárnico ya no es el sector cárnico que teníamos claro hace 15 o 18 años cuando se firmó ese acuerdo. Ahora estamos hablando de un sector cárnico que está mucho más preparado y que, si bien la informalidad todavía es predominante, ya comenzamos a encontrar marcas nacionales y productores nacionales que ya no están produciendo como se producía hace 18 años, sino tenemos cárnicos de altísima calidad, cárnicos nacionales, en donde el sector privado le está apuntando mucho y donde más bien el ancla que complica el desarrollo, qué pena tener que regresar a lo mismo, son precisamente los municipios que, por el cuento de que somos los que tenemos somos el ente rector, más bien han complicado las cosas y ningún centro de faenamiento, conocidos de mejor manera como camales o mataderos según la ley, son lo que realmente deberían ser. Y más bien yo creo que el sector privado en materia de cárnicos está preparándose mucho más abiertamente a una apertura comercial y, como me dijo alguna vez algún ministro, si es que un ex ministro de Agricultura, no duró mucho tiempo, por eso no lo menciono, pero tampoco nadie dura mucho tiempo ahí, pero es, si no tenemos un producto de calidad con qué comparar, ¿vamos a seguir comiendo mal? Yo creo que creo que hay un problema de comunicación desde la Presidencia de la República en general. Pero quiero entender esta parte, Rodrigo, quiero entender esta parte. ¿Usted estaría de acuerdo en que se importe para este caso cárnicos o lácteos para mejorar la competitividad de la producción interna? A ver, la competitividad no se mejora con importaciones. La competitividad se mejora eliminando un poco de los disparates que tenemos. O sea, hay un sinnúmero de temas que le ahogan al sector productivo y esas cosas que le ahogan al sector productivo son precisamente las que deberíamos mejorar. Pero eso es un tema de política interna. Yo me opuse y lo he dicho y se lo he comentado varias veces al ministro de Finanzas, buen amigo mío. Sin embargo, el impuesto al patrimonio debió haber excluido las tierras rurales, porque quienes tienen tierras rurales que le superan los montos que quiere poner al patrimonio son precisamente las que mayor mano de obra genera, mayor innovación tiene, mayor tecnología aplica y esta a su vez se copia en los vecinos y se replica en otros ámbitos. La importación no hay que tenerle miedo cuando tienes productos de alta calidad. La importación no hay que tenerle miedo cuando estás trabajando en costos de producción. Porque si tú te pones a preocupar de la importación, Fabricio, ya tenemos algunos años, tanto tú y yo, regresemos a lo que éramos más guaguas, y éramos bien guaguas. En los 70 se prohibió la importación de autos y el Ecuador generó el Andino y el Cóndor. Y con el Andino y el Cóndor no salimos a ninguna parte. Y todos los sistemas proteccionistas no han generado desarrollo en términos reales. Pero yo necesitamos una ligera competencia para poder poner a tono y poder salir adelante. Pero esa ligera competencia que usted señala no podría provocar la desestimulación del consumo del producto nacional. Creo que eso lo podemos ver en Colombia muy fácilmente. Ya están abiertas las fronteras para quienes quieran darse un salto por Ipiales. No se vayan muy lejos porque pueden perder la cabeza en un centro comercial, en un Pasto, en un Bogotá, en un Popayán. La variedad de productos que hay es impresionante, es gigantesca. Pero dígale a un colombiano que no se tome su cola de su gaseosa propia, la colombiana o Postobón. Yo creo que aquí también nos hace falta un tema de presionar la calidad y valorar lo nuestro, porque también hay otros sitios y hay ciertos grupos humanos que creen que cualquier cosa que viene de fuera es buena. Y yo lo siento en el alma, pero yo he probado cárnicos importados y he probado cárnicos premium ecuatorianos y
y puedo dar fe ciega que el cárnico premium ecuatoriano no le pide favor a nadie. Y les puedo hablar de quesos y el queso, hay pocas marcas de quesos madurados en Ecuador, somos más consumidores de queso fresco, pero para queso fresco, y perdón que me meta con marcas, pero un Chonta, un González no le pide favor a nadie, un Azul Andino de Mondel no le pide favor a ningún queso francés. Hay muchos quesos de salinerito que no son comparables con cualquier importado, pero mucha gente prefiere el importado porque dice que es importado, es mejor. Aprendamos a comer y a comparar. Pero por ejemplo, le digo una cosa, los productores, por ejemplo, de leche, consideran que el gobierno se ha olvidado de estimular la producción interna. O sea, ¿cómo podemos competir en igualdad de condiciones en el evento de que se abre el comercio, el ingreso de productos extranjeros que puedan competir con los nacionales, si a nivel nacional algunos productores dicen queremos mejorar la competitividad, queremos mejorar el producto, la calidad, etcétera, pero no tenemos las herramientas porque el Estado además nos ha dado la espalda? Hoy de mañana entrevisté a un vocero de la provincia de Manabí, de los pequeños productores de Manabí, muy preocupado por la intención de fijar un precio mínimo de la leche. Y dice, hemos querido hablar con el ministro y no hemos podido, hemos querido hablar con la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea y no hemos podido. Esa es una sensación de este sector y yo le he trasladado esa inquietud que me decía esta mañana el vocero de este sector de los pequeños productores de leche manabita, Rodrigo. Bueno, la fijación de precios nunca ha dado resultados en ninguna parte del planeta. Si queremos ver el mejor caso y el mejor ejemplo es Venezuela. Tiene fijados el precio de todos los productos alimenticios y tienen un déficit de producción total. Argentina, cuando comenzó a ponerle trabas a las exportaciones, comenzó a complicarle al sector productivo. Más bien yo creo que ese proyecto de leche, se lo dije al ministro la semana pasada, lo mejor que puede pasar con un proyecto de fijación de precio, que no es más que coger un acuerdo ministerial y ponerlo en carácter de ley orgánica, es un sinsentido jurídico primeramente, es poner un nivel de reglamentación tan alto, a tan alto nivel, que dependerás de 137 voluntades para poder corregir temas en materia de transporte, cuando eso debería ser materia de un acuerdo ministerial, de ser el caso, o de la innovación de cada una de las industrias que quieran mejorar sus sistemas. Entonces, claro, el gobierno tiene que dar herramientas, sí. Tenemos que ver incentivos tributarios, tenemos que ver bajas tasas de interés en base a condiciones de mercado también. Tenemos un riesgo país altísimo y me preocupa que el riesgo país no baja. Perú tiene un riesgo país de 150 con todos los problemas que tiene. Nosotros estamos entre 750 y 800. Eso más bien deberíamos preocuparnos. Y más bien, cuando el gobierno nos ayuda, y voy a poner ayuda entre comillas, lo que el gobierno hace es crearnos algún trámite para un registro. Entonces, tienes que registrarte en tal entidad. Esa entidad, para vivir, tiene que tener ingresos. Entonces, terminas a través de una vuelta de la cuenta del Tesoro, la cuenta única del Tesoro, creando burocracia, creando un trámite que termina siendo un costo y creándote una serie de vueltas adicionales, en donde cada que el gobierno nos ayuda, usualmente termina complicándonos más. Y yo participé muy de frente y muy directamente en las regulaciones que implicaron las regulaciones de precio de la leche en el año 2008. Y si se hubiera cumplido la planeación que había, en este momento tendríamos que tener una leche competitiva para salir a mercados internacionales. Y porque tenemos calidad, pero más bien la sobreregulación que ha ido acentuándose ha derivado que tenemos y corregí el día de hoy en unos tweets a mi buen amigo Alberto Acosta Burneo, que decía el 57% de informalidad. No, economista, estamos con el 65% de informalidad en materia de lácteos y la informalidad no ayuda a desarrollarse un sector. Por el contrario, necesitamos ver mecanismos más expeditos de formalización, tanto tributarios como en otros ámbitos, para poder facilitarle la vida a los productores, que no necesariamente son subsidios, porque los subsidios salen de nuestro bolsillo, ¿no? Ojo. Entonces, más bien veamos otro tipo de mecanismos para desarrollar al país, y creo que una economía más liberal sí nos puede ayudar,
que es algo que nunca realmente hemos tenido. Más bien, siempre hemos propendido a tener una economía controlada o sobreregulada, peor aún, desde un Estado, papá Estado, que es el papá Estado que es el que cuando quieres aprender a montar bicicleta no te deja, no te suelta del asiento para que no te caigas, pero tampoco te deja que avances y que arranques. Rodrigo, y con esto cierro. Esta debería ser la oportunidad para que el sector agrícola y ganadero pueda abrir un diálogo con el gobierno para absolver todas esas inquietudes y llegar a puntos mínimos de consenso. Creo que el gobierno debe comenzar a escuchar no solamente las propuestas. Cuando una propuesta comienza con el gobierno tiene que, o el gobierno debe, o debe darnos, ya no es propuesta, es pedido. La propuesta es que el gobierno, por favor, permita trabajar en medios mucho más tecnológicos alternativos. Y te doy un ejemplo puntual en el año 2013, con el que ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Una conferencia, diciembre del 12, perdón, una conferencia espectacular sobre el manejo de tecnologías de la información y dispositivos automáticos para mejorar la productividad del sector agrícola. Espectacular la conferencia organizada por las entidades gubernamentales. Hasta que un productor, y en esa época de la línea cercano a la línea de Paul Olsen, justamente dice, todo lo que hemos escuchado es maravilloso. El único problema es que como decidieron que los dispositivos inteligentes eran para pelucones, les clavaron el 300% o el 100% de arancel. Entonces ya no son asequibles. Ahí es a donde vamos. Queremos importar lácteos, importemos maíz más barato, pero los maiceros van a quejarse. Entonces no podemos importar maíz, tenemos que ver otras alternativas. Desarrollemos sistemas de fertilización más acordes a la parte ambiental, más orgánicos, donde los municipios, en vez de tener problemas con los rellenos sanitarios, generen ingresos con los rellenos sanitarios. Pero son temas que se hablan en campaña y luego cuando llegan al cargo hay algunas mafias internas que superan a los alcaldes muchas veces en que ya no se produce más. No creo que debemos tenerle miedo a la competencia. Creo que debemos trabajar mancomunadamente y articuladamente con los gobiernos locales, provinciales y nacionales, más bien para eliminar las trabas, eliminar o reducir los conflictos que nos ponen para producir, y de ser el caso en materia alimentaria, leche, carne y otros productos más, ¿por qué no generar mecanismos de educación para combatir el mal que realmente nos hace daño, que se llama desnutrición crónica infantil, donde hay que trabajar en la madre gestante, hay que trabajar en el primer año del niño lactante, el primer año del niño que ya comienza a ingerir otros alimentos y luego ya en los primeros 5 años de vida con los otros alimentos y mejoremos la calidad nutricional. Ahí estamos haciendo país, aunque eso no se venda políticamente. Perdón haberme extendido, Fabricio. Correcto, Rodrigo. Gracias por estos minutos para justamente tener su visión en torno a este que seguramente es un tema que va a abrir el abanico para un amplio debate nacional. Gracias, Rodrigo. Muy amable. Fuerte abrazo. No nos olvidemos. No llegamos al 2% de las importaciones sobre producción nacional. No le tengamos miedo a la competencia. Mejoremos nosotros la calidad de los productos y exportémosles a ellos lo que ellos mismos producen. Fuerte abrazo. Muchas gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, muy gentil, expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, un hombre vinculado al sector ganadero, conversando con nosotros aquí en este espacio sobre su visión en torno a este tema. Como bien decía una de nuestras internautas, es importante escuchar todas las visiones para tener una valoración sobre lo que dice cada uno de nuestros entrevistados. Ya lo tengo también conectándose a Christopher Gallego.